Pasamos de lleno a la información en Noticias a la 1 p.m. Iniciamos la misma en Zacapa, donde el Juzgado de la Niñez y Adolescencia condena al Estado de Guatemala, esto por violar el derecho de alimentación a 5 niños de escasos recursos. Ante esto, organizaciones civiles ven esta sentencia como algo histórico. El Estado de Guatemala ha sido condenado por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Zacapa por violar el derecho de alimentación a 5 niños de escasos recursos de aquel departamento. Omar Jerónimo, de la campaña Guatemala sin hambre, explicó los motivos por los que interpusieron la denuncia contra el Estado y en qué consiste el fallo del juzgado. Hace aproximadamente 17 meses se puso una demanda en contra del Estado de Guatemala por violar el derecho a la alimentación a niñas y niños con desnutrición crónica en Guatemala. Sabemos que hay más de 2 millones de niños en esa situación en Guatemala. Un juzgado de niñez y adolescencia en Zacapa hace 2 meses declara que el Estado es culpable de violar el derecho a la alimentación de 5 niños, 3 de ellos niñas y 2 niños, por no permitir el acceso a los alimentos a través de sus padres. ¿Cómo es esto? Bueno, en principio el Estado de Guatemala y la sociedad como tal tienen un contrato social en la cual una parte nos toca a los padres esforzarnos para que nuestros hijos se alimenten, vayan a la escuela y tengan una vivienda, y la otra es del Estado de Guatemala a través de políticas públicas. Esas políticas y esos programas necesarios para que las familias se desarrollen y puedan alimentar a sus hijos, considera el juez de niñez y adolescencia en Zacapa que no fueron desarrollados por el Estado, ¿verdad? Los omitió. Y entonces viola el derecho a la alimentación de estos niños con desnutrición crónica, condenándoles a una vida con menos posibilidades para poder desarrollarse en el país. Jerónimo dio a conocer que en un plazo máximo de 3 meses, el Estado guatemalteco y los funcionarios encargados de la seguridad alimentaria deberán cumplir con la orden emitida por el juzgado de Zacapa. De lo contrario, los funcionarios podrían ir a prisión. Los ministros del Estado de Guatemala, los ministros del Ejecutivo, tienen 3 meses para cumplir con 25 medidas. Entre esas, darles tierra a estos niños y estas niñas para que sus padres puedan producir sus alimentos y tener casa. Darles vivienda, agua, alimentos, educación y un sinfín de medidas. De no hacerlos en 3 meses, el Ministerio Público tiene que empezar un proceso penal en contra de los funcionarios públicos, ¿verdad?, por incumplir una orden de juez y especialmente por seguir violando el derecho a la alimentación de estos niños. El Ejecutivo tiene que desarrollar un sinfín de acciones para que ya nunca más se vuelva a violar el derecho a la alimentación de estos niños, pero también de otros en el país. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional advirtió que esta sentencia sienta un precedente y que podrían existir ahora más denuncias en contra del Estado, lo que podría hacer que este colapse. El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Luis Enrique Monterroso, indicó que están analizando la sentencia emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Zacapa, que emitió una condena contra el Estado por no garantizar el derecho de alimentación a 5 niños de escasos recursos. Monterroso explicó algunas de las medidas que se implementarán para resarcir a los menores, pero hizo énfasis que la demanda no se generó durante el actual gobierno. En principio tenemos que hacer la clarificación que es una demanda que surge en el gobierno anterior. No es que se esté dando en este gobierno, sino que en este gobierno sale el dictamen de juez competente. Hemos dado seguimiento a las distintas audiencias que se han desarrollado. El gobierno ha puesto a su elemento humano para que también pueda estar presente, y el proceso de llegada a campo pues ahorita se está teniendo con el acompañamiento de distintas instancias de ONGs que han apoyado a las familias para que puedan tener un juicio efectivo. En consecuencia, nosotros no somos los responsables de esa demanda que se originó en el 2011, pero sí somos, como un Estado responsable, quienes vamos a reaccionar. El plan del Pacto Hambre Cero fue de conocimiento del juez. En las audiencias se vio el punteado y la estructura que tenía. El reconocimiento de él es precisamente que en su documento, el documento que emite como sentencia, menciona el plan del Pacto Hambre Cero como la salida
y la alternativa de trabajo que se puede establecer. Y ahora el cumplimiento de los plazos y el acompañamiento va a ser muy importante porque el gobernador departamental y el alcalde municipal ya están involucrados de lleno en estas intervenciones que se hacen de manera conjunta. Equipos de nivel central están visitando frecuentemente la situación, pero no solamente en reuniones y visitas, sino también en acciones concretas de cumplimiento que se tienen que dar. Alrededor del 56% de la población vive en pobreza. Si los casos de demandas contra el gobierno por no garantizar la alimentación a niños y jóvenes en extrema pobreza aumentan, el Estado no podrá cubrir estas demandas y colapsaría, aseguró Monterroso. Es justamente el trabajo que se tiene que desarrollar en el tiempo. Lo primero es cumplir con las medidas que él está marcando, que van al rango de 25. Él solicita además que no sea solamente el niño o la niña que tuvieron la afectación, porque en realidad son 4 hogares con 5 niños, que no sean solamente el niño o la niña, sino que sea todo el núcleo familiar el que reciba la atención. Esto, por supuesto, a la hora de masificarse va a generar complicaciones, porque el Estado, si eso llegara a ser una acción masiva, colapsaría, porque él está solicitando para ciertas, para todos los casos, vivienda. Está solicitando casi de manera vitalicia asistencia alimentaria, y eso sería imposible de sostener para cualquier Estado en el mundo. Y siempre en el mismo contexto, el diputado Hugo Morán de el Frente Parlamentario contra el Hambre declaró que la sentencia es histórica y que es un buen precedente, además que evidencia que los programas sociales del gobierno son totalmente inoperantes. Sin duda, esa es realmente una sentencia histórica, es de las pocas que existe en su especie relacionadas al derecho a la alimentación. Es una muestra del compromiso que tiene la sociedad guatemalteca de todos los sectores para trabajar en torno a este tema, y como Congreso lo que hemos venido haciendo es respaldar este esfuerzo que se está haciendo. Es un esfuerzo que ya viene desde años atrás, y para nosotros es muy importante porque va a ser un aliado natural del Congreso de la República a través de la auditoría social y a través también de las propuestas que se puedan presentar. No ha habido todavía ningún resultado que haya demostrado el impacto que ha tenido el plan Hambre Cero. De por sí, en general no existen evaluación de impacto de las políticas públicas de gobierno a la fecha, y entonces habría que ver de dónde están obteniendo esos resultados. Yo creo que más bien al finalizar los 4 años de gobierno podríamos analizar si se han reducido los 10 puntos de desnutrición crónica que se han trazado como meta, pero también recordarlo que en ningún lugar del mundo en 4 años se ha reducido 10 puntos porcentuales de desnutrición crónica.